El presidente Luis Abinader está dando una muestra de desesperación que son muy peligrosas para el pueblo dominicano, porque todos sabemos el poder que tiene un presidente de la República en este país. Y vemos a un Luis Abinader con muchos frentes abiertos. Vemos cómo el expresidente Leonel Fernández y el expresidente Danilo Medina pues le acaban de trancar el juego con el tema haitiano. Vimos hace una semana cómo un proveedor del Estado, hombre muy conocido en el partido, Jochi Gómez, pues va a una plataforma digital y lo acusa de cosas sin precedentes en la República Dominicana. Acusaciones sin precedentes hacia un presidente de la República. Todo el tema de el jet set y cómo el presidente de la República se vio obligado, digo yo obligado, a mandar su abogado a defender al señor Antonio Espaillat. Es un acto que todo el mundo sabía que iba a dañar la imagen del presidente en este asunto. Sin embargo, aparentemente no le dieron opciones. Está como acorralado el presidente. Hasta tal punto de que en esta circunstancia, pues, se decide ya, de una vez por todas, a lanzar esta ley mordaza al Congreso Nacional. Congreso Nacional dominado totalmente por él. Él podría ahorrarse ese trámite, ¿no? Pero hay que disimular los asuntos democráticos. Desde el año 2022, esto es algo que él pues ha tratado de introducir y lo ha manejado, no lo ha hecho. Pero ahora se decide. Y no solamente que se decide a anunciar que va a mandar ese proyecto, sino que pone un ejemplo mediáticamente con el arresto humillante a la comunicadora Claudia Pérez. Que usted tendrá sus reservas en la forma de que la comunicadora pues hace comunicación. Bien, pero ahí están las leyes. Y a esa señora se le sacó de su oficina de trabajo, se le esposó y se le llevó al Palacio de Justicia. Ustedes recuerdan toda la delicadeza y cómo las autoridades dominicanas trataron de cumplir al pie de la letra con toda la ley en el tratamiento de Joshua Wright, el joven estadounidense que vio por última vez a Chudisca Konanki en Punta Cana. ¿Ustedes recuerdan? A ese muchacho ni de cerca le pasaron unas esposas, ni de cerca. Sin embargo, las autoridades dominicanas se dan el lujo de ir, sacar a esta periodista de su oficina y ponerle unas esposas. ¿Para qué? Para a las 3 horas soltarla. Sencillamente porque Luis Abinader, pues, está desesperado y quiere mandar un mensaje de poder. Quiere mostrar músculo, quiere hacernos sentir miedo. Miren, a la tora la soltaron a las 3 horas. Por eso digo que todo esto fue sencillamente para mandar un mensaje, ¿no? Y el asunto de la tora es porque ella había denunciado que, y escuchen este nombre, Gori Moya. Ella había denunciado que el diputado Gori Moya en las pasadas elecciones pues había estado distribuyendo sustancias ilícitas. Gori Moya la demandó, tienen un proceso, ¿no?, abierto en eso. La excusa para ir a detener a la tora fue de que una jueza la declaró en rebeldía. Es decir, se la había citado y ella no había acudido. Pero luego resulta que pues la tora, los abogados de la tora habían recusado a esa jueza. Por ende, esa jueza
mediante ese proceso de recusación, hasta que eso no se conociese, no podía tomar esta medida, ¿no? Y eso se comprobó allí, por eso la soltaron. Eso lo sabían las autoridades que fueron a esposar a la Torah. Entonces, esto es peligroso, señores, porque ¿quién paga esto? Es decir, se le violaron sus derechos a la Torah allí, ¿no? Pero ¿quién paga esto? Nada. Nadie paga esto. Porque aquí el gobierno te puede hacer pasar un mal rato en cualquier momento. Y después soltarte. Disculpa, está bien. Pero tu mal momento te lo puede hacer pasar. Entonces, ese es el mensaje que están dando las autoridades con esto. Y miren, en un momento como este, donde el presidente Luis Abinader está tratando de engañarnos a todos con la ley mordaza esta, y digo que está tratando de engañarnos porque ya ha enviado varios emisarios a hacer media tour, a decir que esta ley sencillamente es una ley garantista de la libertad de expresión. Entonces, fíjense, tenemos por un lado eso, ¿no? Los emisarios del presidente dando media tour para decir las bondades de esta ley, pero al mismo tiempo tenemos esa imagen de las autoridades esposando a una periodista y llevándosela presa. Usted dice, pero ¿y esto por qué? Y eso no es verdad. Que los abogados de Gori Moya iban a solicitar eso a la jueza sin consultar con el presidente Luis Abinader, porque es como tirarle jabón al sancocho. Por un lado está Luis Abinader tratando de decirnos a todos nosotros, no, miren, esta ley no es para coartar la libertad de expresión, esta ley es para todo lo contrario. Pero uno de sus diputados, a través de sus abogados, solicitan a una jueza en este escenario, que vaya y esposen y metan presa a una periodista. ¿Y ustedes creen que Gori Moya hizo eso a espaldas del presidente? No. Por eso es que yo digo que esto se aprovechó para sencillamente Luis Abinader mandar un mensaje. Aparentemente está decidido a todo, Luis Abinader. Entonces, vamos a ver, porque Gori Moya, qué moral, qué moral. Muy bien, la Torah dijo eso. Ella tendrá sus pruebas y eso se podrá ver en un juicio, ¿no? Que este señor estaba distribuyendo sustancias ilícitas en la última campaña electoral. Y se rasgan las vestiduras. ¿Pero quién es Gori Moya? Miren, señores, Gori Moya, en el año 1996, su hermano, Juan Antonio Moya, año 1996, ya era un reconocido narcotraficante. Ya Estados Unidos había puesto una orden de aprehensión a nivel internacional con el Interpol. Y en ese año, en 1996, fue apresado él. Hablo de Juan Antonio Moya, hermano de Gori Moya. Fue apresado en Francia, fue apresado. Y de allí inmediatamente fue extraditado a Puerto Rico. En Puerto Rico, ustedes saben, negociaciones, informaciones. En Puerto Rico empezaron a caer unas cuantas personas. Y aquí también. Y aquí también empezaron a caer. Y uno de los que cayó fue precisamente su hermano, Sergio Moya, Gori Moya. La DNCD lo allanó, le decomisó muchísimos dólares en efectivo, carro de lujo, relojes, muchas cosas. Y aquí tuvo un proceso de 2 años, Gori Moya. Al final, ¿qué pasó? Bueno, al final
Obviamente su hermano le cantaron, le rebajaron la pena creo que a 12 años, seguramente por toda la información que dio, igual como se la rebajaron a nuestro diputado Miguelito. Y a Sergio, que tuvo ese proceso, vivió ese proceso judicial aquí, Gori Moya, pues en el año 2000 no le encontraron prueba y lo dejaron libre. Ustedes saben aquí la justicia, ¿no? Cómo es la justicia aquí de eficiente y de pulcra. La justicia no encontró pruebas. Lo dejaron libre. Entonces, miren el background de este señor, ¿no? Un señor que se mete en la política y en el año 2014, este señor es acusado por, ustedes recuerdan a Wilton Rizik Rodríguez, que le decían el gallero, confeso narcotraficante. En una entrevista este señor dice, miren, a mí me iban a quitar la vida porque yo me negué a cumplir un trabajo. Y ese trabajo era liquidar al señor Gori Moya, 2014. ¿Por qué un confeso narcotraficante iba a declarar esto? Bueno, Gori Moya, pues en el año 2016 ganó la diputación por el PRM y fue el más votado. Y así en el año 2020 ganó la diputación nuevamente y fue el más votado también en el año 2020. En el año 2020, con el asunto de la promesa del cambio, de que iba a meter a todos los corruptos y que nos iba a devolver todo el dinero que los ladrones del PLD nos robó, con todo eso y todo ese bulto que tuvieron que hacer, todas estas operaciones, Medusa, Pulpo, en la operación Calamar, Dios mío, nuevamente sale nombrado este señor, Gori Moya, porque tiene una suerte, pobrecito, ¿eh? Está en el expediente Calamar como una de las personas que cobraba peajes a esta red de bancas de loterías que evaden impuestos y que supuestamente esto es el Ministerio Público, señores. El Ministerio Público del Cambio, que tiene esto asentado en su expediente Calamar. Dice, Gori Moya era parte de ese esquema de los que salían a cobrar ese peaje a esas bancas de lotería que no pagaban impuestos, conjuntamente con el director de Hacienda de Danilo Medina, Donald Guerrero. Ese señor sigue siendo diputado, seguía siendo diputado todavía en el año 2020 con esta acusación allí. Luego vemos cómo sale un italiano canadiense que anda por ahí con chaleco antibala y nos hizo una historia de mafiosos. Una historia de mafiosos que venía del año 2012, que involucraba a Hipólito Mejía, que involucraba a Danilo Medina, que involucraba a Donald Guerrero y que involucraba a Gori Moya. Hablo de Antonio Carbone. Muchos de ustedes ya lo conocen. Antonio Carbone, que da entrevista con chaleco antibala. Antonio Carbone, que lo metieron preso aquí en la República Dominicana para quitarle todas sus bancas de sus casinos. Lo metieron preso, le quitaron sus casinos y se demostró que fue injustamente encarcelado. 9 años duró ese señor allí, en la cárcel. Sencillamente porque un grupo de políticos de ambos, de oposición y oficialista, se adueñaron de su patrimonio. Él lo denuncia y dice que Gori Moya fue una de las personas que fue protagonista de ese robo. Él lo dice. Fue lo primero que hizo cuando lo soltaron. 9 años duró injustamente.
Y lo primero que hizo cuando lo soltaron, cualquier persona se hubiese alargado del país ya, ¿no? Porque el poder le demostró a Antonio Carbone aquí que puede aplastar a cualquier persona. Y este señor, en vez de irse ya, de pedirle gracias a Dios que, bueno, después de 9 años, aunque sea, hizo un milagro en la justicia y lo soltaron, pues este señor lo primero que hizo fue a la Procuraduría, con unas récord de papeles allí, a decir y a denunciar que desde Hipólito Mejía, desde Danilo Medina y este señor Gori Moya, pues le habían robado su dinero y que le deben más de 500 millones de pesos. Oye, qué suerte tiene Gori Moya. Qué suerte tiene este señor. Y nada, ¿qué pasó? Ahora, en el 2024, Gori Moya volvió a ganar y fue el más votado. Miren, en cualquier otro país, un señor como Gori Moya no es aceptado en ninguna matrícula, en ningún partido. No es aceptado. Mire, señor, usted tiene muy mala suerte para estar siendo acusado injustamente por cosas que usted no ha hecho. Mejor no. Y que, por cierto, habría que ver la fortuna del señor Gori Moya, que tiene 3 periodos consecutivos en la Cámara de Diputados, y hasta la fecha, creo que desde el año 2016 no ha actualizado la fortuna que tiene. Declaró, creo, en ese entonces declaró 300 y pico millones de pesos, que bueno, lo tengo, 300 y pico millones de pesos en obras de arte. Escuchen esto, obras de artes, relojes, carros de lujo. ¿A qué les sabe eso? ¿A qué les sabe a ustedes esos artículos? Y que tiene inversiones en el sector turístico, en el sector de servicios, pero en el desglose no dice, no hay un detalle de esto me deja esta ganancia, esto no. El único detalle que podemos ver es el desglose de su sueldo como diputado anual. Ese es el señor que la Torah tiene esa discusión en los tribunales. Y miren quién es que humilla. Por eso es que estábamos hablando en la quinta parte, yo decía, vamos a ver, esta ley que dice el presidente de la República, que es una ley que lo que viene a garantizar la libertad de expresión. Señor, no nos garantice nada. Que esta ley lo único que quiere es domesticar la opinión pública, porque si realmente quieren hacer algo, no es callando a las personas que están denunciando los actos de corrupción. Bueno, ahí lo tienen. Yo decía, a esa señora la agarraron, la esposaron, y yo decía, bueno, pero no es posible que la vayan a soltar de aquí a 2 horas, porque algo tiene que justificar esa acción de esposar a una comunicadora de esa forma. Pero no, sencillamente Luis Abinader para dar una muestra de su poder. Yo soy José Maracayo. Gracias por el apoyo. Seguimos la conversación en los comentarios.